Hablemos acerca de personas que te hacen sentir mal, que te atacan, que te disminuyen la autoestima y confianza en ti mismo, ¿sí? Es muy común llegar a encontrar este tipo de personas en todos los ámbitos. Está en las relaciones, conocidos como los famosos narcisistas, están en el trabajo, ¿sí? Esa figura en el trabajo puede ser representada en un compañero de trabajo o en un jefe, ¿sí? Y en la familia, ¿sí? Incluso puede ser por parte de los mismos padres y por parte de tus hermanos, ¿cierto? Estas personas generalmente pues son los mismos que uno ve en las escuelas y en los colegios, es decir, los bullings de toda la vida, ¿sí? Personas que tienen poca empatía, ya he hablado en otros videos que son personas que conscientemente han tomado la decisión de no tener sentimientos, ¿sí? Por eso tantas búsquedas en internet acerca de cómo volverse frío. Entonces, bueno, toman esa decisión, pierden la empatía con los demás y se obligan a sí mismos a ser agresivos con los demás. ¿Sí? Esto lo vemos en los colegios, bueno, poniendo sobrenombres, burlándose, todo este tipo de cosas. Pues este tipo de personas, estos bullying son los que luego vamos a ver en el trabajo, vamos a verlos en nuestras parejas, en nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso para que nosotros sepamos identificarlos, ¿sí? Este tipo de personas lo que normalmente hacen es que si tú tienes un tipo de logro, si tú haces algo bien, no te lo van a reconocer. De hecho, van a encontrarle algo malo. Es decir, tú haces 5 pasos buenos, uno, dos, tres, todo está bien. Y en vez de decirte, yo creo que sería mejor que esta parte lo hiciéramos de este modo, entonces realmente dicen, es que mira, esto está malo, ¿sí? No, no, vuélvelo a traer, o eso no sirve, ¿sí? Eh, en las parejas, tú puedes estar haciendo algún tipo de, qué sé yo, tú todo lo haces bien, es la persona más entregada, la persona que es sincera, la que está comprometida, la que siempre quiere mejorar, pero resulta que, qué sé yo, los zapatos, ¿sí? No tienes una buena manera, los zapatos no son tan buenos, ¿sí? Entonces, no te dice absolutamente nada de todo lo demás, pero te dice, es que usted esa manera de vestir que tiene, ¿sí? Entonces, es increíble, sí, y también en los jefes, por ejemplo, puedes tener un jefe que tú haces tu trabajo de la mejor manera que puedes con el conocimiento que tienes, ¿sí? Y te dice que eh, no estás rindiendo lo suficiente, que no te has preparado lo suficiente, es decir, te ataca por la parte más negativa y no te dice o no te destaca las cosas positivas. Obviamente hay que tener en cuenta que no siempre las personas van a andar por la vida mirando qué cosas buenas tienen los demás para reconocérselas, ¿sí? Sino que generalmente las personas tienen tantas cosas en qué pensar que simplemente reacciona cuando hay algo que le está afectando directamente, ¿sí? Nosotros no solemos reconocer las cosas positivas, sino que cuando algo está mal, de una vez eso es lo que destacamos, ¿sí? Pero hay personas que deliberadamente sí te quieren hacer daño por múltiples razones, porque se sienten con un complejo de inferioridad y la mejor manera de sentirse bien es disminuir a las demás personas, ¿cierto? E incluso nosotros podemos caer en el mismo error. A veces nosotros somos diestros en un tema, sabemos un tema y porque otra persona no sabe, porque no tiene la experiencia, porque no, digamos, no sabe, no nos ponemos en el lugar de la otra persona, que la otra persona tiene que tener un proceso de aprendizaje que nosotros también tuvimos y que aprendimos por años. Entonces, nosotros no tenemos en cuenta eso y podemos agredir a la otra persona haciéndola sentir mal simplemente por no dominar un tema, ¿sí? Eh, bueno, pero eso son errores comunes, ¿cierto? Pero realmente la persona que te quiere hacer daño, esa persona es envidiosa, ¿sí? Tiene un complejo de inferioridad, de tal manera que siempre va a destacar lo negativo tuyo, no te va a dar las oportunidades, o sea, no te da buena información, no le interesa darte buena información, no le interesa decirte qué solución puedes implementar, no te enseña, no te destaca las cosas que hiciste bien cuando tú realmente te esforzaste, porque cuando uno hace un esfuerzo, realmente se nota, ¿sí? Esa persona nunca va a reconocer eso. Entonces, si no reconocen todo lo positivo, entonces, ¿qué se está creando ahí? Y siempre destacan lo malo,
pues está generando una imagen negativa acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque generalmente estas personas que nos tratan así es porque están muy involucradas en nuestra vida, ¿sí? Son personas de confianza, ¿sí? Porque no cualquier persona desconocida le va diciendo, usted esto no lo hace bien, ¿sí? Entonces, son personas a las cuales ya le tenemos confianza y como no reconocen ninguna cosa buena y siempre están recreando lo malo, ¿sí? Entonces, la única información que nosotros recibimos del exterior es esa negatividad y por lo tanto se convierte en una autoimagen y nosotros con el tiempo empezamos a vernos o empezamos a tener una percepción negativa de nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el único diálogo que estamos escuchando. Eso genera una especie de condicionamiento, ¿sí? De la misma manera que un elefante, cuando niños llegan y lo amarran, ¿sí? A un poste y trata de zafarse y no puede, y ya luego con los años le quitan el amarre, bueno, le colocan el amarre, pero no es a un poste, sino a un hilito de nada, y ya el elefante no se mueve de ahí porque ya está condicionado, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos cortan las alas, nos hacen creer que no somos valiosos, que no somos buenos, pues entonces ya con el tiempo nos lo vamos a creer y vamos a pensar eso mismo acerca de nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que estas personas las vamos a encontrar en cualquier momento o las tenemos en cualquier instante de nuestra vida, sean nuestros familiares, ¿sí? Porque sean personas autoritarias, porque sean personas que tienen una manera rígida de ver la vida, porque son controladores, ¿sí? Entonces, no te dejan, digamos, ir un poco más allá de tus posibilidades y porque también tienen baja autoestima y simplemente eso es lo que reflejan, ¿sí? O hay en lugares de trabajo hay unas personas envidiosas que ven que cómo haces tu trabajo y simplemente van a recrearte, a asociarte con cosas negativas para que tú te empieces a asociar a sí mismo de la misma manera. Eh, y si es tu pareja, ni se diga, ¿cierto? Y son técnicas en las cuales las personas agreden, pero además te hacen sentir culpable de que tú hiciste algo, que tú estás queriendo decir algo, ¿sí? Entonces, las maneras de manipular son desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? Cualquier cosa se puede decir en tanto, porque son unos convencidos, aunque se pueden engañar a sí mismos, también son convencidos de que pueden decir una mentira y si se sostienen esa mentira hacen dudar a la otra persona que ya de por sí desconfía en sí mismo, ¿sí? Entonces tú puedes reclamar y diciéndome, pero es que mira que vos dijiste esto y me dijiste que tal cosa cuando, ¿sí? Yo no dije eso, eso es mentiras, eso es usted que está inventando eso, ¿cierto? Entonces rechazan cualquier asignación de responsabilidad y te la echan toda a ti, ¿cierto? Y si tú no estás preparado, si tú no tienes experiencia, pues vas a recibir toda esa información. O si tú no eres una persona agresiva, si no tienes una defensa establecida, no te defiendes automáticamente, porque hay personas que sí se defienden, ¿cierto? Ah, es que me estás diciendo eso, ah, no, pues entonces tal cosa. Y se agarran los dos y bueno, ¿cierto? No se vuelven a ver. Pero si tú eres una persona receptiva, que no eres rencorosa, que no tratas de hacerle daño a los demás, entonces tú recibes todo eso y tú te quedas con eso, ¿cierto? Y te lo terminas creyendo, terminas con eso encima y pues entonces te empieza a hacer mucho daño, ¿sí? Y como las personas tienen poca capacidad de manejar, digamos, todo este tipo de negatividad, no saben gestionar las emociones, no saben identificar las emociones negativas, ¿sí? Pues entonces llega toda esa información a la psiquis y se queda ahí y como no se va a transformar, pues entonces en vez de disminuir aumenta, ¿sí? Va como se dice, generando ideas negativas acerca de sí mismo, va a dejar de confiar en los demás, ¿sí? Va a dejar de confiar en sí mismo, va a dejar de intentarlo, va a entrar en estados de tristeza, ¿sí? Porque se asocia a sí mismo como una persona incapaz, como una persona que se le olvida las cosas, que no termina lo que empieza, ¿sí? Por toda esa alimentación que ha recibido. Y volver a confiar en sí mismo, pues eso ya es bastante difícil. Requiere enfocarse, primero que todo, enfocarse en cosas que le puedan demostrar unos resultados y que le puedan ayudar a crecer, ¿sí? Entonces, bueno, considero pues que esto te va a dar un poco más de idea para que si llegan a esas personas a tu vida no te dejes comer cuento de eso y enfócate en obtener unos resultados, en unos logros, que es lo que te van a devolver la autoestima que en algún momento perdiste por culpa de estas personas.